Muy buenos días, tardes o noches gente de YouTube, acá su amigo el tío Fanfics, trayéndoles la primera historia escrita por mí para este canal, titulado como Una nueva oportunidad para brillar en el mundo. Reencarnado como Dio brillando en un mundo de Jujutsu Kaisen y Kaguya-sama, Love is War. Espero lo disfruten, sin más que decir, comencemos. En una realidad similar a la nuestra, se encuentra el protagonista de esta historia, un chico normal sin sobresalir mucho, siendo su punto más fuerte sus calificaciones. Este chico no siente que sea un título muy grande puesto que la escuela no presenta desafíos grandes como para que se ponga a estudiar más de una hora para poder sacar buenas calificaciones, teniendo un intelecto mayor al de los demás, pero sintiendo que todo se lo debe a su buena memoria. Tiene un físico promedio, sin embargo este se ha dedicado al deporte en los últimos meses, logrando tener un cambio físico aceptable, tratando de no llamar demasiado la atención en su escuela, que a pesar de ser de los más altos en calificaciones, no ha tenido demasiada atención hacia él. Este muchacho se llama Javier Hernández, un tipo que a pesar de no querer llamar la atención a causa de ser tan antisocial, busca realmente tener amistades, buscando el conocimiento, aprendiendo el inglés fácilmente por gustarle el idioma y practicando el japonés últimamente, siendo capaz de aprenderlo correctamente aunque en una familia conformada por su madre y él únicamente, debido a una separación que tuvieron sus padres terminando en buenos términos, sin odiar a su padre a pesar de las cosas que este hizo a su madre con la que era más apegado y con la que terminó quedándose, tenía la filosofía de llevar una vida tranquila sin problemas. Sin embargo, en el fondo de su ser quiere ser alguien popular y que la gente conozca de él para dejar una huella en este mundo. Pasaron los años y finalmente cumplió los 17 años, no ocurrió nada en su vida además de aprender el japonés correctamente y el francés a medio camino. Él deseaba entrar a una preparatoria más interesante, donde ocurran eventos interesantes o donde hayan clubes, pues era un soñador y siempre veía esto en los animes que él veía, no siendo alguien que miraba mucho de esta franquicia y solo conociendo varios títulos solo por vídeos en YouTube y sin ver la gran mayoría de estos. Él había visto un par de animes de romance, viendo como los protagonistas eran ciegos para no tan indirectas, si es que eso es posible entender. Javier se lamentó por haber rechazado a una chica hace 2 años, simplemente porque su madre no se lo permitió, argumentando que esa chica no tenía una buena familia por sus modales y su fama de donde provenía. Si bien Javier tenía conocimiento que ella no era para nada similar a ellos, no podía ir en contra de su madre, pues él pensó que ella solo buscaba lo mejor para él, y no era capaz de crear un buen argumento por su timidez. Un día se intentó declarar a su mejor amiga, pero fue rechazado y terminaron como amigos. Él estuvo devastado solo ese día, pero no lloró, pues él ya sabía por parte de su amiga que ella se tendría que ir a estudiar al extranjero, así que al menos no la vería de frente. Él nunca lloró por nadie, solo por su soledad, ya que sabe que los demás estarán bien, y si no tienen interés en él, no hay por qué lamentarse. Terminando así su segundo año en su preparatoria y a punto de graduarse en 6 meses después de las vacaciones de diciembre, en sus vacaciones decidió cambiar y ser alguien con una mejor visión del mundo y obtener un mayor conocimiento de este, aprendiendo el valor del dinero y las finanzas, leyendo libros y dejando de lado los videojuegos por gran parte del día, pues antes se la pasaba todo el tiempo en ellos. Sin embargo, él no esperó que, a inicios de enero, cuando planeaba cambiarse de escuela por problemas con su familia que estudiaban en la misma escuela, prefiriéndose a la familia de su prima, fuese a chocar en el taxi que tomó para regresar a su casa por culpa de un sujeto drogado que iba manejando en dirección contraria en la misma carretera donde iba el transporte de Javier, terminando con su vida de una forma muy dolorosa al quedar vivo después del accidente automovilístico, pero sin que nadie viniera a su
rescate, ni una sola persona al haber regresado de noche, y sin posibilidad de llamar a su madre o sus pies quedaron atravesados por la puerta del taxi donde iba, mientras que el chofer salió disparado del coche por no traer su cinturón puesto, terminando con su vida en ese instante. Pasó el tiempo y Javier se dio a la muerte por desangrado incluso después de luchar con toda la fuerza de voluntad que tenía, esperando por horas a alguien al haber detenido el sangrado, debido a presionar su misma herida con la puerta del taxi para detener sus hemorragias. Sin embargo, su alma, contradiciendo su vida sencilla, no se rindió, y causó interés en una entidad que el chico pensó que no existía. Así es, esa entidad sería el dios de todo lo existente. Punto de vista de Javier. Al final de mi vida, no logré nada, ni siquiera conseguí un trabajo, solo tuve una vida llena de soledad en la que mis amigos en línea no podrán saber de mi existencia jamás y no pude despedirme de absolutamente nadie. Supongo que estoy muerto o a punto de morir, siendo el momento en el que debería de ver mi vida pasar por mis ojos, o los últimos momentos en el que mi cerebro sigue funcionando tratando de buscar en mis recuerdos una forma de sobrevivir a esto a pesar de que ya no hay nada que se pueda hacer. Narrador. El muchacho ya no tenía nada que hacer y se rindió de cualquier pensamiento que dijera su mente para seguir luchando por su vida. Sin embargo, la todavía tenía el coraje de no haber hecho ningún amigo en su vida social, pues sabía que los amigos de la escuela solo lo buscaban por interés propio, y aunque lo sabía, al menos tenía con quien estar, mucho menos tener una pareja con la cual estar. De repente, sin previo aviso, Javier escuchó una voz que denotaba poder, bondad y tranquilidad. Dios. No temas, muchacho, este no es el fin de tu historia. Punto de vista de Javier. ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Y por qué dices eso? Nota del autor. A partir de ahora no mencionaré quién está hablando, y simplemente lo mencionaré al final de cada diálogo quien hablo, si es necesario aclarar quién lo hace. De repente, Javier se dio cuenta de que su pregunta era estúpida, y que la única forma de que este sujeto no sea Dios sería que fuera una alucinación suya. Veo que ya sabes la respuesta a tu primera pregunta. Habló la entidad conocida como Dios. ¿En verdad es real? Nunca pensé que fueses una existencia real, dijo Javier. Es normal que te sorprendas, y sé que tienes las dudas que cualquiera se plantearía al saber de mi existencia, como del por qué no ayudé a la humanidad en nada después de mi sacrificio, pero debo decirte que mi poder ya no es el mismo de antes, y lo único que pude hacer es que la gente tenga fe de sí mismas, pues al alabarme a y pedirme que los ayude, hace que las personas mejoren por su propia cuenta creyendo que yo los ayudé, cuando en realidad yo solo les di el empujo emocional que necesitaban, pues mi poder entre los vivos ya no es existente al haber creado todo lo que tú presencias en tu planeta y los demás de la galaxia, por lo que yo ya no puedo hacer nada con los seres vivos. Sin embargo, yo sí puedo interferir con los no vivos, es decir, las almas como la tuya. Está bien, lo entiendo, pero ¿a qué te refieres con que mi historia no ha acabado? Habló Javier. Como ya he mencionado antes, puedo usar mi poder en las almas como la tuya, permitiéndoles ir a diferentes mundos y realidades que no están al alcance de ustedes, los mortales de esta realidad. Dijo Dios. ¿Eso quiere decir que podré reencarnar en un nuevo mundo o realidad? ¿Pero qué pasará con mi familia en este mundo?, cuestionó Javier. No te preocupes por eso, ellos podrán sobrellevar tu fallecimiento y saldrán adelante, por más doloroso que sea. Respondió Dios. Entonces, ¿a dónde me enviarás? Dijo Javier. Te enviaré a un mundo donde puedas retomar tu vida. Además, sé que dentro de su alma está una parte que quiere tener aventuras tan extravagantes como en los animes o en los variados medios de entretención. Habló Dios. ¿Sería posible que me dieras poderes o alguna forma de sobresalir? Sé que es muy infantil, pero siempre quise tener algo en lo que destacar, siempre me gustó ayudar a los demás, aunque sea un poquito, queriendo incluso salvar personas o más allá de eso, como detener la corrupción, aunque eso sería muy complicado incluso teniendo poderes. Dijo Javier de una forma soñadora.
no te preocupes por ello, te otorgaré una forma de defenderte, pues tu mundo tendrá amenazas. A decir verdad, no te quisiera enviar a ese mundo puesto que su realidad es muy problemática, ya que es una fusión de los animes, siendo estos uno de romance, que se llama Kaguya-sama, Love is War, y el segundo anime es uno muy popular titulado Jujutsu Kaisen. Respondió Dios. De repente, Javier se desinfló y se llenó de muchos temores, pues él sabía que el mundo de Jujutsu Kaisen es uno demasiado peligroso incluso si obtuviera poderes, solo si fuera un poder demasiado bestial como la fuerza de Goku proveniente de Dragon Ball o Superman se relajaría. Al principio Javier estaba ilusionado aunque un poco nervioso al escuchar que el primer anime era el de Kaguya-sama, pues este había visto la primera temporada. Y eso era lo que le preocupaba, pues no había visto más ya que apenas lo había iniciado a ver hasta hace poco, y sabía por recomendación de un amigo en internet que tenía temas serios al avanzar en la historia más allá del anime y la película. Él no sabía qué problemas tendría a futuro esa historia, pero lo que había visto le había fascinado. Sin embargo, al saber que iba a parar en ese mundo, lo había dejado un poco nervioso, pero entusiasmado porque quería disfrutar de una historia completamente nueva, y ahora sabiendo que Jujutsu Kaisen estaría en la ecuación, estaba aún más nervioso, no por no saber la historia, ya que estaba muy spoileado gracias a internet por todo ya que no había ni terminado la segunda temporada, sino por los peligros que ese mundo tendría. Ahora, solo le quedaba desear por saber qué poder le sería otorgado. ¿Puedo pedir qué poder o poderes tendré? Preguntó Javier. Me sorprende que no hayas pedido el cambiar a qué mundo vas a ir, dijo intrigado Dios. Bueno, eso se debe a que realmente me entusiasma viajar a esa realidad, a pesar de saber que si me descuido un poco puedo morir porque reconozco que es muy peligroso ese mundo, y en especial si fuera un humano común. Si tengo un poder lo suficientemente bueno, entonces podré defenderme y disfrutar de esa realidad, dijo de forma entusiasta Javier. Bueno, en ese caso te permitiré pedirme 2 deseos, solo que estos no pueden exceder un cierto nivel, es decir, nada de poderes universales ni tampoco intentar pedir algo que pueda producir una cantidad de habilidades exageradas, como pedirme una bolsa llena de todas las frutas del diablo tipología Osoa. Contestó Dios. Joder, y yo que quería aprovechar vacíos legales como en una historia que me leí antes. Pensó Javier en su mente. Está bien, para mi primer deseo, quiero tener el stand de Dio Brando, es decir, The World, o el mundo Osawarudo, como se pueda entender. Dijo muy emocionado Javier. Está bien, es razonable, solo debes tener en cuenta que no serás un vampiro o por si lo pensaste, no te puedo dar los poderes de Cars para ser la forma de vida definitiva. Dijo el dios. Me parece bien, dijo Javier aunque por su mente estaba maldiciendo las reglas pues planeaba obtener los poderes de Cars, diciéndole a Dios que le otorgara la capacidad de crear cualquier cosa que se haya mostrado en el mundo de yoyos, no solo permitiéndole los poderes de Cars, sino también la flecha de Kiem y el diario de Dio, porque por más que sea fanático de yoyos, no se sabe de memoria la información de ese libro o los pasos al pie de la letra que siguió el antagonista de la parte 6 de yoyos, como también que no sabe si podría haber funcionado la creación del bebé verde, debido a las circunstancias que deben ocurrir para su nacimiento. Ahora con esto sabría que Dios no le permitiría esa habilidad y consideraría un mal gasto el desear la flecha de Kiem o el diario de Dio, pues sin la habilidad de crear cualquier cosa de ese anime entonces tampoco podría crear al bebé verde y de nada serviría el diario de Dio para alcanzar el cielo. Y la flecha de Kiem la consideraría por un buen tiempo, pero decidiría él mejor pedir otra cosa. En ese caso, deseo tener la capacidad que tiene la arena de las maldiciones para copiar las habilidades de los oponentes, sin la necesidad de comerme una parte del oponente, solo con cortarle un dedo o brazo para después hacerlo desaparecer en la nada, esto porque no tengo ganas de comerme un dedo o algo por el estilo para asimilar las habilidades de alguien.
Después de pensarlo un par de segundos, Dios hablaría. Está bien, me parecen razonables tus deseos, solo te advierto que tu mundo no solo será una colisión de ambos mundos, sino que será una fusión de ambos, así que no te precipites a pensar que los únicos con la capacidad de tener energía maldita son los personajes de Jujutsu Kaisen. Además de que te daré la misma energía que tenía Yuta Okkotsu, tómalo como un regalo aunque solo lo hago para que sea compatible con la habilidad de que pediste, además, te doy la opción de cambiar tu apariencia a la que tú quieras. Respondió tranquilamente Dios. Javier celebró en su mente porque sus deseos habían sido aceptados, y solo le faltaba cambiar su apariencia. Él no consideraba que fuera alguien con una mala apariencia, pero sabía que sin mucho su apariencia era normal y no tan sobresaliente. Quiero tener la apariencia de Dio Brando. Respondió Javier. Además, ¿qué pasará con mis antecedentes y mi familia en este nuevo mundo? ¿Tendré papeles que muestren mi fecha de nacimiento y una nueva familia? Preguntó Javier, pues este no quería tener problemas y la verdad esperaba ser huérfano, pero ya a una edad como la que tenía antes de fallecer, pues no quería tener personas que tomaran el lugar de su madre e incluso su padre. No te preocupes, dijo Dios. Sé lo que estás pensando y haré eso mismo, tendrás papeles que demuestren tu fecha y serás huérfano a los 15 años después de que tu familia falleciera debido a un accidente en un coche. Lo sé, bastante irónico, pero es lo más normal que pudiera suceder. Dijo Dios. Además, obtendrás una herencia debido a ello, lo suficiente para que no te preocupes por el dinero durante 2 años si lo organizas bien y no gastas demasiado en cualquier cosa, así que deberás buscar un trabajo. No debes preocuparte demasiado porque ya tienes un buen manejo de varios idiomas, así que tendrás algo de oportunidad para un buen trabajo a pesar de ser menor de edad. Muy bien, terminando finalmente tus preparativos, obtendrás la apariencia de Dio Brando. Esto no significa que tendrás su mismo físico sin hacer nada o serás igual de malvado, sin embargo tendrás algunos aspectos suyos incluyendo su intelecto y su ego, así que tendrás que trabajar duro en el ejercicio, aunque tendrás su misma genética, así que tendrás un poco de ayuda gracias a eso. Finalmente era tiempo de que Javier viajara al nuevo mundo, con Dios contándole solo unos leves detalles, más como que su nombre pasara a ser Dio Brando, y que su cuerpo no incluye el vampirismo, aunque sí un poco de la suerte de este mismo, como también que él entrara a la Academia Shunin gracias a una recomendación como el mismo Miyuki Shirogane, y que le implantara recuerdos importantes como la ubicación de su nueva escuela y sitios importantes en Tokio, que es donde transcurren los eventos de ese sitio, sin darle la ubicación de la academia de hechicería o detalles más importantes como la ubicación de los dedos de su cuna. Muy bien, es hora de partir, chico. Le dijo Dios a Javier, quien ahora se llamará Dio Brando de ahora en adelante. En serio, gracias por esta oportunidad Dios, haré todo lo posible por no malgastarla. Respondió Dio. Muy bien muchacho, es hora de que partas a tu nueva vida, disfrútala tanto como puedas. Dijo Dios. Con eso, Javier, ahora llamado Dios, sería cegado por una luz que lo dejaría inconsciente durante un tiempo, hasta que finalmente despertó, en una casa silenciosa y acogedora, dentro de una cama que lo protegía del frío que sentía su cuerpo, recordándole lo sucedido como también que prácticamente había revivido, aunque realmente reencarnó y lo sabía. Él sabía que un mundo completamente nuevo, maravilloso y a su vez peligroso le aguardaba en su futuro. Capítulo 1, un nuevo comienzo. Dios se levantó de la cama, con una gran felicidad, aunque también se preguntaba qué tenía que hacer a continuación, puesto que realmente no faltaba mucho para entrar a la academia, solo un par de meses puesto que había entrado por recomendación y empezará en el primer año. Nota del autor, el protagonista empezará a ir a la escuela justo en la misma fecha en la que Kaguya y Miyuki no hacen ni madres por medio año, es decir, entrará al mismo tiempo que cuando inicia la historia en el anime y manga. Fin de nota.
Primero que nada, debo revisar cuánto dinero tengo en posesión, para poder organizarlo y también ver qué empresas están actualmente, como también si hay historias aún no escritas y que otros productos digitales o aplicaciones apenas están empezando a aparecer. Así es, debo invertir lo más pronto posible en las empresas de mi mundo que aún no han florecido actualmente. Daré una gran parte del dinero que tengo a una que sé que va a estallar, aunque me quede para comer por unos pocos meses estará bien siempre y cuando consiga trabajo. Ahora bien, ¿en qué podría trabajar? ¿Como streamer al igual que el padre de Miyuki? No, eso sería como tirar todos mis estudios por la borda. Además deseo escribir historias que no estén aún en existencia, debo investigar un poco más. Con eso en mente, Dio investigó su habitación descubriendo que tenía una computadora, por lo que procedió a investigar qué empresas existían y qué obras literarias aún no se habían creado. Después de un tiempo de investigación, llegó a una conclusión. Muy bien, dijo Dio con entusiasmo. Lo tengo decidido, invertiré en TikTok. Sí, yo no me interesó TikTok en mi vida pasada, en lo absoluto, sinceramente nunca me llamó la atención y más por la fama de que solo había gente haciendo tonterías, aunque sabía que ese tipo de contenido basura se fue diluyendo, aún así nunca me atreví a tocarlo, pero eso no significa que no supiera que TikTok no la rompió mundialmente, y en este mundo, Live de TikTok era casi desconocida, apenas siendo un proyecto que aún no había sido finalizado, algo muy útil para mí, pues si le doy el dinero que tengo actualmente, estoy seguro que no simplemente se duplicará, sino que llegará a muchísimo más. Por lo que decidí invertir en esta aplicación, viendo que aún nadie había dado ni un solo centavo, o en este caso, yenes, proporcionando 5 millones de yenes, sí, una cantidad exorbitante de dinero, siendo alrededor de 650,000 pesos mexicanos, quedándome con solamente 490,000 yenes, siendo alrededor de 60,000 pesos mexicanos, una cantidad bastante baja a comparación de lo que tenía, pero era suficiente para subsistir si no me lo gastaba a la ligera, siendo suficiente para 8 meses si solo compro alimentos, pero si quiero amueblar bien mi casa, seguramente será la mitad o incluso menos de ese tiempo, y es que mi familia tenía una cantidad bastante alta de dinero no usado, pero en términos de propiedad, puede que solo 10 millones de yenes, básicamente algo más de 1 millón de pesos mexicanos, y eso contando solo el terreno, pues tenía mi propia casa y no estaba rentando librándome de un gran problema como lo era la renta, pero en términos de muebles y la casa, tenía una casa de un contando con la sala y comedor que estaba en un mismo sitio aunque algo espaciosa, lo suficiente para que no se note demasiado junto, una cocina, 2 recámaras para dormir, tanto la de mis padres en esta nueva vida como la mía, un baño, la habitación para lavar la ropa y el patio, un poco amplio, alrededor de 5 por 7 metros de dimensión. Por cierto, cuando descubrí el patio también vi por qué había uno en primer lugar, tenía un perro llamado Danny, algo irónico sabiendo lo que Dio había hecho con el perro de Jonathan, quien tenía el mismo nombre, pero él no era el mismo Dio, así que él apreciaría mucho a Danny, considerándolo como el único además del que provenía del mundo de yoyos. La casa estaba pobremente amueblada, apenas si tenía muebles suficientes y una tele muy vieja para esa época, al igual que su PC. En este tiempo que estuvo investigando la casa, decidió amueblarla correctamente en un futuro, teniendo ideas de diseños que creía que quedarían bien, aunque no era un gran diseñador de interiores, pero el haber jugado Minecraft en su vida pasada le servía para tener algo de gusto por la decoración, que por cierto, en esta realidad el juego se llamaba Minecraft. Por ahora se centraría en escribir el manga de Kimetsu no Yaiba, este aún no había sido creado así que iba a aprovechar en hacerlo lo más pronto posible antes de que suceda algún inconveniente como que de repente el autor original sí exista, pues entre la creación de TikTok y Kimetsu no Yaiba es de menos de medio mes, si bien TikTok aún no había sido creado, indica que el tiempo es corto y no quería probar suerte en ver si el autor de Kimetsu no Yaiba existía o no.
por lo que fui a mi computadora y me puse a escribir por horas el manga de Kimetsu no Yaiba, terminando en la parte en la que Tanjiro termina el examen para volverse un cazador de demonios. Sinceramente me sorprendí que lo recordara tan correctamente, pero suponía que tenía que ver que el intelecto de Dios se había fusionado con el mío y de antemano ya tenía una memoria cercana a la fotográfica, aunque realmente tenía que pasar algo un par de veces para quedarme con la información, pero no dudaba que Dio tuviera algo similar con lo inteligente que son los personajes de JoJo's. Ya era de noche, me pasé toda la tarde escribiendo y me quedé tan absorto en escribir que ni me di cuenta que ya había caído la noche. Me dirigí a la cocina y revisé el refrigerador. No me sorprendí demasiado cuando vi la cantidad de ingredientes y comida refrigerada que había. Realmente mi familia era muy tacaña, no tenía ganas de hacer comida ni tampoco tenía los ingredientes necesarios para algo decente, así que simplemente agarré arroz y curry que había en el refrigerador. Me pregunto si no se había hecho la despensa hace un tiempo y mi familia no la hizo o simplemente eran demasiado tacaños. Después de cenar y haber usado por primera vez los palillos, porque no habían cucharas, ocasionando que estuve media hora comiendo de a poquitos hasta que agarré los palillos de una forma decente, me dispuse a dormir para reponer energía. A la mañana siguiente, la noche había transcurrido y me desperté gracias a mi despertador que no lo había visto y me sorprendió que tuviera uno con lo tacaña que era esta familia. Mi madre y mi padre no lo eran, pero aún así no tenía despertador. Me sentí un poco extraño, pero lo dejé pasar porque tenía que cepillarme, ejercitarme, bañarme y tomar mi desayuno. Después de mi rutina matutina y de admirar cómo mi cuerpo estaba musculoso por cortesía de este cuerpo y de saber que tenía que aumentar el nivel de ejercicio yendo al gimnasio gracias a que este cuerpo era mucho más fuerte, como también que no quería perder mis músculos, me di un buen merecido baño y me dispuse a comer, esta vez haciéndome unos huevos revueltos y extrañándome el no comer con tortilla, pero eso cambiaría dentro de poco porque planeo comprar los ingredientes suficientes para hacer buenos platillos. El tener una madre mexicana ayudaba mucho en estas situaciones, más el tener un amigo en línea que me ayudaba dándome recetas y ayudándome por llamada gracias a que estudiaba para ser un gran chef, eso me hizo tener una sonrisa un poco nostálgica, incluso teniendo en cuenta que esos recuerdos no fueron muy lejanos, no evitó el sentirme triste por no poder volverlos a llamar. Después de desayunar fui a imprimir mi manuscrito de Kimetsu no Yaiba para poder entregarlo a una editorial. Después de descubrir que tenía un teléfono igual de basura que el de Kaguya, me fui a comprar un teléfono nuevo para que posteriormente con la ayuda de Google Maps encontrar una editorial. Había una bastante lejos, por lo que tuve que tomar el tren. En el viaje en tren me planteé lo que tenía que hacer en este mundo, eso me recordó que no solo estaba en el mundo de Kaguya-sama, y que tenía a The World y la habilidad de Rika, eso me despejó la mente y me hizo estar más alerta, por lo que sé de Jujutsu Kaisen las maldiciones pueden aparecer solamente en Japón, y yo estaba en ese lugar. El tener energía maldita me ayudará a poder percibir la energía maldita de los alrededores, y debería ser capaz de ver estas maldiciones. Me pregunté si The World podría ser imbuido en la misma energía maldita para poder matar a las mismas maldiciones, o si por defecto ya los puede matar. Al fin de cuentas es la proyección de mi alma, por lo que debería ser capaz de hacerlo. Eso me recordó que los demás no deberían ser capaz de verlo, pero teniendo en cuenta que la energía maldita está relacionada con el alma, me hizo tener la hipótesis que los usuarios de energía maldita deberían ser capaces de verlo. Además, si Dios no mintió, entonces es muy posible que alguno de los protagonistas de Kaguya-sama sean capaces de ver a mi stand, que la candidata con más sospechas a que pueda tener energía maldita sería la propia Kaguya, debido a que es de una familia muy prestigiosa, y si ella sigue viva entonces significa que su familia muy posiblemente también, por lo que debería de tener un linaje especial. Nota del autor.
Por si acaso, alerta de spoiler, si no has leído el manga de Kaguya-sama, lo que diré en los próximos segundos es un spoiler importante, por lo que si no has leído el manga y lo quieres leer te invito a saltarte hasta el minuto que te pongo en pantalla, puesto que lo que diré a continuación realmente se verá en un futuro algo lejano en esta historia, por lo que podrás disfrutar de esta historia mientras te lees el manga o un resumen si no puedes o no te interesa leerlo. Sé el trasfondo de la historia de Kaguya, pero recordemos que el protagonista no vio el manga. De todas formas, Kaguya sí tendrá un linaje propio, el motivo del por qué este cambio, aunque no se dio una respuesta clara en el manga de Kaguya-sama, si realmente es o no una hija legítima, en esta historia se tomará como que sí lo es, y del por qué es esto así, se verá mucho más adelante si esta historia obtiene apoyo. Fin de nota. Después de estar divagando por mi mente con varios pensamientos, llegué a mi parada, Chiyoda, Tokio, que es donde se ubica la editorial de Shueisha. Llegué bastante pronto, solo tardando 12 minutos en llegar, estaba sorprendentemente cerca de donde vivía y de la academia Shuchin. Llegué a las oficinas de la editorial y después de decirle a la recepcionista que estaba para crear una cita y así poder presentar mi manuscrito para hacer un manga de ello, me dijo que esperara, por lo que me pidió amablemente el tomar asiento, a lo cual yo accedí. Luego de esperar un buen tiempo, me permitieron subir a las instalaciones, donde me dirigí a una oficina donde me encontré con una mujer de la que sospechaba que sería la persona con la que presentaría una entrevista. Realmente me sorprendió lo sencillo que se sentía el presentar para hacer manga, pero sabía que el verdadero desafío era la parte en la que esta mujer, que seguramente era la contratista, leería el manuscrito. Sinceramente me sentí muy nervioso, pero me tranquilicé lo mejor que pude y empezó la entrevista. Buenos días, señorita, es un placer conocerla, mi nombre es Dio Brando, he venido para la entrevista de trabajo, ¿me permitiría saber su nombre? Comenzó nerviosamente Dio, entablando una conversación, siendo las 11:15 de la mañana. Buenos días, joven Brando, mi nombre es Yuko Asoko. Respondió la mujer con un traje ajustado, portando un aura impotente, teniendo una voz que exudaba un aburrimiento muy pesimista y molestia. Antes que nada, debo informarle que actualmente no estamos escasos de escritores, por lo que su obra deberá tener una buena impresión o de lo contrario no será contratado, así que espero que usted pueda respaldar la confianza que tiene como para venir a intentar publicar su manuscrito a manga. Dígame. Continuó Yuko. ¿Cuáles son sus motivos para publicar su manga? Para generar ingresos y subsistir. Dijo Dio sin mentir en su respuesta. Es consciente que esperamos que usted tenga un rendimiento de escribir un capítulo semanal si usted llega a ser contratado. Continuó la mujer de forma perezosa. Así es. Respondió rápidamente Dio. ¿Tiene habilidades para dibujar? Prosiguió Yuko. Tengo unas habilidades decentes en el ámbito de dibujar. Respondió Dio. ¿Estaría dispuesto a proporcionar bocetos de los personajes que usted ha creado o creara en su obra? Preguntó Yuko. Por supuesto, pero no planeo dibujar el manga, pues mis habilidades no son muy buenas. Contestó Dio. Está de acuerdo en tener a un dibujante para su manga que dé sus propias opiniones sobre cómo cambiar sus diseños y tener una relación de trabajo entre ambos, por lo que ocuparía tiempo extra en su vida cotidiana, y que no sería pagado como tiempo extra. Preguntó lentamente Yuko, de forma aburrida. Joder, pensó Dio. No sé qué tanta libertad tengo para decidir en esto, pero haré un sacrificio porque tampoco quiero que lo que copio mi obra, sea modificada demasiado, tampoco quiero poner a prueba mi suerte, que si bien es buena por ser Dio, no es tan buena como la del original, o al menos eso dijo Dios. Estoy de acuerdo. Respondió Dio. Después de más preguntas, llegó el momento de que Yuko, la contratista, leyera el manuscrito. Dio le otorgó solo la mitad del manuscrito que ya había hecho para no hacerlo tan pesado y también poder tener algo de escritura como respaldo para no trabajar tan durante la próxima semana si llega a ser contratado.
A medida que pasaba el tiempo, yo estaba cada vez más nervioso y con las manos frías, pero cuando vio que el rostro de Yuko pasaba por varias emociones mientras más leía más, se fue calmando poco a poco. Después de haber leído por 20 minutos y de haber terminado el manuscrito, que le di hasta la parte donde Tanjiro está a punto de ir al examen, deja el manuscrito en el escritorio nuevamente, con una cara llena de emociones, estando sorprendida por lo que acaba de leer. Después de cierto tiempo, logré ser contratado y me dijo que debía de dar mis datos personales para poder comunicarme con mi dibujante y ella para así poder entregar el manga lo más pronto posible, pues le había encantado lo que había escrito y esperaba con ansias la continuación. Después de haber celebrado en la decepción sobre lo que sucedió anteriormente, me fui del lugar con dirección a un restaurante para comer algo porque ya eran las 2 de la tarde, tomó más tiempo del que creí que sería. Terminé de comer y me dirigí a la estación de tren, para poder dirigirme a mi casa. Después de haber entablado conversación con Yuko ya por medio de WhatsApp, y de haberme dado el nuevo del dibujante, decidí mandarle un correo electrónico a mi dibujante y de esa forma tener una plática para los diseños. No tenía ganas de hablarle en estos momentos, pero si quería generar ingresos lo más pronto posible, era lo más aconsejable hablarle ahora. Después de enviarle un correo con la información de mi contacto para hablar por WhatsApp y de una forma más cómoda, decidí finalmente utilizar a The World. Yuko había dicho que la dibujante era muy tardada para responder, así que no creía que hubiera algún problema. Me fui a un callejón fuera de mi casa porque tampoco quería romper algo de mi ya pobre casa. Tenía tanta ilusión de llamarlo por lo que grité saludo. No mentiré que me quedé maravillado por la apariencia de The World, simplemente era muy épico, parecía un físico culturista, tenía una apariencia majestuosa y exudaba poder por donde se viera. Decidí el comprobar cada una de sus capacidades, descubriendo que su rango de movimiento era de 2,5 metros, señalando que era un stand increíblemente poderoso, su velocidad era increíble, no pude casi verlo cuando mentalmente le ordené que diera un puño con la máxima velocidad, era como una extremidad más, su fuerza era tanta que le ordené que le pegara a una pared, hizo tan poco esfuerzo pero hizo un hoyo con la forma perfecta de su brazo. Me fui de ahí porque no quería que me vieran, era propiedad privada y no tenía intención de pagar por el daño. Después recordé que Jotaro y yo se impulsaban en el aire con su stand, en el manga era más notorio a pesar de que en el anime parecían estar volando, pero sabía que el stand era quien los elevaba tanto, por lo que decidí intentarlo, y al instante siguiente estaba en el aire, impulsándome hacia un bosque a una velocidad sorprendente, en pocos segundos estaba llegando a mi destino, era un bosque a cierta distancia de mi casa 15 minutos sin descanso para llegar a este bosque. Llegando al sitio, me dispuse a ver cuánto daño podría ocasionar The World. En 3 segundos The World rompió 7 árboles, cada uno con un solo puñetazo, su velocidad era impactante al igual que su fuerza, porque sabía que no estaba usando casi nada de fuerza, lo cual era tranquilizante ya que había peligros capaces de estas hazañas con la misma o mayor facilidad que The World. Siempre me pregunté si The World podría agrandar sus dedos al igual que Star Platinum, y por más que lo intentara no lo logró, sin embargo, logré sentir como The World podía hacer algo más. Después de experimentar por un tiempo, descubrí que él podía crear unos engranajes en la parte de sus brazos, estos engranajes le proporcionaron a The World y por consecuencia a mí, una precisión aún mayor. Me sorprendió esto, pues Dio nunca lo hizo, si bien estos engranajes sí existían en The World, nunca se dieron como una habilidad. Esto me resultará más útil a mí por cualquier motivo que no haga que no pueda sacar a The World, eso me hizo recordar que Jotaro utilizó los brazos de Star Platinum como una armadura para resistir las patadas de The World en un punto de su combate, como también para propulsarse, por lo que quería comprobar si lo podría usar de forma ofensiva y mucho más oculto para poder usarlo sin que se sospeche nada incluso de los que puedan verlo, pues sabía que si tenía un The World,
agarraría por sorpresa a cualquiera, por lo que me dispuse a practicar para hacerlo realidad, porque si bien podía poner a The World como una armadura, no podía hacerlo del todo invisible, y la única forma era hacerlo tan débil que era imperceptible, dándome un incremento de fuerza capaz de romper rocas de un puñetazo usando toda la capacidad que me permitía mi cuerpo y The World, por lo que era un gran nerfeo a la fuerza de The World, pero me servirá en un futuro, más porque sé que si el usuario está atrapado, este no puede invocar a su stand, como sucedió cuando Jotaro fue atrapado por unas cuerdas de fuego producidas por el stand de Ablol. Después de haber entrenado con mi stand, decidí volver a casa, habiendo pasado ya 3 horas desde que me había ido, sorprendiéndome porque había pensado que había pasado mucho menos tiempo, pero supongo que uno pierde la noción del tiempo cuando se divierte. Fui a toda prisa ahora poniendo a The World como esfuerzo en mis piernas para poder ir mucho más rápido, sin ocultarlo mucho para así no perder tanta fuerza, haciéndolo cada vez más invisible mientras menos recorrido me quedara para llegar a casa. No quería que un hechicero me encontrara por sorpresa, llegando en 2 minutos a mi casa, cosa que si hubiera ido a máxima potencia hubiera tardado 30 o 40 segundos, pero no quise llamar la atención. Revisé de inmediato mi correo, viendo que hace 10 minutos recibí un correo de alguien llamado Ryuka Kosaku. Me alivió un poco al ver que no había pasado mucho tiempo, y procedí a leer el contenido del mensaje. Buenas tardes, joven Brando, me presento como su dibujante personal para hacer el manga que usted ha llevado el día de hoy. Es un gusto el trabajar con usted en este proyecto en el que espero una buena cooperación por su parte. Aquí le envío mi número de teléfono, espero poder contactarme con usted pronto y disculpe la tardanza, de antemano, gracias. Terminando de leer su mensaje, me dispuse a contactarla por mensaje, mandándole un mensaje en el que le mencioné acerca de los bocetos de los personajes que tenía planeado para la historia, unos bocetos no tan buenos pero hice todo lo posible por hacerlos lo más parecido posibles a los originales, siendo muy simples pero cumpliendo con su cometido, dándole detalles que tenía pensado que tuvieran, dándole el manuscrito por medio de la computadora, como también dándole los detalles de los sitios donde acontece esta historia. Finalizando con lo que tenía que mandarle, me dispuse a ir de comprar rápido, porque planeaba jugar algo o ver vídeos esta noche. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Cuando salí de mi casa para poder llegar a una tienda cercana de mi hogar, me encontré con una maldición que estaba cerca de la tienda. Esta maldición lucía inofensiva, y pensé que sería muy sencillo lidiar con ella y que si mejor la dejaba estar, por de todos modos no parecía hacer nada. Fui incrédulo en ese momento, pues no me había percatado que esa no era la única energía maldita que estaba en ese lugar, sino que habían muchas presencias que habitaban un edificio en construcción que estaba al lado de esa maldición, y cada una de esas firmas de energía maldita eran igual a la que yo estaba presenciando en esos momentos. En ese instante, la maldición se percató que la estaba mirando, por lo que rápidamente se retorció como una lombriz, pues tenía una apariencia a una serpiente de color verde, solo que tenía cara de espanto, como la del meme de Plankton, pero más grotesca porque no tenía dientes y tenía una cara arrugada, con un cuerpo de largilucho como si fuera carne molida en descomposición por su color verde. Lo vi por demasiado tiempo, porque mientras más lo veía, más asco y repelús me daba. La maldición de repente se abalanzó ante mí, tomándome por sorpresa, pero eso no impidió que llamara a The World. Mi stand le proporcionó un puñetazo con todas sus fuerzas, mandándolo a estrellar contra el edificio en construcción de donde aparentemente provenía. Me dirigí tranquilo a el edificio sin saber nada de las presencias del edificio, pues solo había entrenado con mi stand y me había olvidado por completo de entrenar mi energía maldita al pensar que no era necesario experimentar con la habilidad de Rika al ser solo útil cuando peleé con hechiceros o maldiciones que tengan habilidades, por lo que no fue hasta que entré al edificio que por fin me percaté de que el ambiente se sentía muy pesado y exudaba un olor desagradable.
Fue en ese momento que recordé que debería de activar mi energía maldita, solo por si acaso The World no podía matar a esta criatura sin energía maldita. Fue allí que, gracias a los recuerdos que Dios me implantó, siendo solo lo básico, aprendí a activar mi energía maldita, quedándome pálido al sentir más de 40 presencias que traían un ambiente lleno de emociones negativas. Si bien me sentía seguro con The World, tampoco tenía que omitir que era un humano común si no me recubría con The World, y esas presencias estaban en todos sitios. De reojo observé cómo la maldición que anteriormente mandé a volar se reconstruía, haciéndome saber que la maldición era más resistente de lo que pensé. A pesar de su forma, la maldición se abalanzó, pero no hacia mí, sino a The World, sorprendiéndome por esto, confirmando que The World sí está vinculada con la energía maldita, o al menos, funciona igual que esta misma, a partir de mi alma. Rápidamente hice que The World atacara a la maldición, esta vez dándole 4 golpes en la cabeza y el resto de su cuerpo, siendo imbuidos con energía maldita, desintegrándolo por completo. Con eso me sentí más aliviado que antes, pero me percaté que las maldiciones estaban acercándose más, y esta vez estaban tomando distancia. Además, estaban inflando su cuerpo, hinchándose un poco. Eso me sorprendió bastante, y recordé que no había aprendido a detener el tiempo, y Dios no me enseñó a cómo hacerlo. No tuve más tiempo para practicar por nervios de que me hubiera respondido ya mi dibujante, pero ahora estaba en aprietos porque no sabía cuál sería su siguiente movimiento, así que solamente me recubrí con The World, sin hacerlo muy invisible, solo lo suficiente para que traspase mi cuerpo y cubrirme con él, listo para cualquier cosa. Fue en ese momento que las maldiciones decidieron hacer su movimiento, lanzando una especie de ácido que yo esquivé saltando hacia el siguiente piso, agradeciendo que actualmente no estuviera terminada, porque no quería romper nada si era posible. Vi como el ácido llegó al suelo y este en segundos se derritió, llenándome de pavor por pensar en qué hubiera pasado si eso me hubiera tocado. Sabía que estaba recubierto con mi stand, pero no sabía qué tan efectivo sería contra eso. Con una chingada, y yo que quería hacerme el chingón con matar solo una maldición y comprar algo para la cena. Dijo Dio. Rápidamente se me ocurrió que debía separarlas, o hacer que su propio ácido juegue en su contra. Rápidamente recurrí a la segunda opción, puesto que la primera sería complicado el separarlas en grupo, pues su inteligencia no era muy alta, viendo como algunas de las maldiciones se habían dado por error unas a otras, derritiéndose al instante, pero estas volvieron a reconstruirse aunque muy lento, debido a que no fueron asesinadas por energía maldita. Por lo que sabiendo esto, si hacía que se dieran unas a otras, no tendría que preocuparme tanto por si habían muchas alrededor mío. Decidí no perder más tiempo y salté, eliminando a las maldiciones que se estaban regenerando poco a poco, para hacer algo de progreso en mi plan de una vez. Posteriormente, vi que se hinchaban de nuevo, por lo que esperé a que cargaran su ataque por completo, poniéndome en un grupo de maldiciones algo cerca de ellas, pero sin bajar la guardia, para que fueran afectadas en el próximo tiro de ácido. Cuando ocurrió lo que había previsto, salté, y posteriormente, cuando vi que el ácido acertó a 10 maldiciones más o menos, fui directo a un grupo que no habían sido afectadas, comenzando a masacrarlas con la intención de que desaparezcan, aprovechando que estaban en un tiempo de recarga, acabando con 5 maldiciones en 3 segundos. Finalmente, intenté hacer lo mismo que antes, pero sorprendentemente, la mitad de las maldiciones se abalanzaron en contra mía, mientras que otra mitad estaba recargando el ácido mucho más que antes. Esto me tomó por sorpresa, pero no me impidió contraatacar. Las 18 maldiciones me abrumaron por tener nula experiencia en batalla, por lo que lo mejor que pude hacer es lanzar puñetazos a lo loco, mientras que yo me la pasé huyendo, aprovechando los 2,5 metros que tenía de distancia mi stand, logrando matar 8 de las maldiciones. Una escena algo cómica si omitiéramos que, si en ese momento me detengo, me matan.
Sin embargo, en ese instante me llegó una lluvia de ácido, que me llegó por todas direcciones, no me quedó de otra más que cubrirme con The World. En ese instante recordé una regla fundamental de los stands. Si el stand sufre daño, el usuario también lo hará. En ese momento, sentí que mi carne me quemara, era una sensación horrible, sintiéndome como en una ducha de agua hirviendo. Este dolor no fue tanto como pensé que sería, pero no estaba preparado tampoco. Por supuesto, esto fue solo dolor, pero mi cuerpo no fue tan dañado, pues mi stand tenía una gran resistencia, y como nunca había sentido tanto dolor, me dolió bastante. Sabiendo esto, rápidamente hice que mi stand se sacudiera el ácido, dejando de dolerme tanto. Posteriormente, saqué toda mi furia sobre las maldiciones, exterminando 20 de ellos en un instante. Quedando solamente 6 maldiciones, que rápidamente despaché antes de que intentaran algo. Después de que la adrenalina haya desaparecido, sentí otra vez ese dolor a causa de mi piel algo quemada, aunque no dolió tanto como antes. Después de todo este incidente, decidí ir a la tiendita de la esquina, comprándome una sopa Nisi. No tenía ganas de cocinar hoy después de este incidente, y solo quería descansar, por lo que lo compré y me dirigí a mi hogar. Al llegar a mi casa, simplemente calenté agua, lo coloqué en la sopa Nisi que ya la había puesto en un traste, esperé con ansias un tiempo y me lo comí rápidamente, sintiéndome satisfecho, así que me arrastré a mi cuarto con mi cuerpo adolorido porque mis músculos estaban fríos, y procedí a dormir, teniendo mucha emoción por lo que tengo planeado para mi futuro, ansioso, nervioso, emocionado, pero sobre todo, feliz, por tener una nueva oportunidad para conocer nuevas personas y amistades. Quizás, y solo quizás, puedas encontrar a alguien especial. Ya no quiero sentirme alguien común que no sobresale mucho, quiero ser reconocido. Fin del primer capítulo. Espero que hayan disfrutado de este capítulo, gente hermosa. Si tienen dudas u opiniones acerca de esta historia, háganmela saber por la sección de comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima.